actualmente Data Governance Manager en Falabella, miembro del Club Chief Data Officer LATAM y España y Spain. Tiene experiencia en áreas de ingeniería de procesos, inteligencia de negocio y gestión de la información en empresas del sector financiero como Banco BCI, Banco de Chile, Falabella Financiero. Ha dedicado los últimos 8 años al despliegue e implementación de programas de gobierno de datos en servicios financieros y retail. Autor de contenido respecto de temas relacionados a la gestión y gobierno de la información. Dale, Cristian. Gracias, Alex. Bueno, mi nombre es Cristian Gutiérrez y esta charla tiene por nombre Anarquía o Gobierno de Datos. Hacia adelante, hacia allá. Ahí. Primero les voy a hablar un poquito de mí, ya de la parte que no cuenta Alex. Yo soy casado hace ya 12 años. Ahí estoy con mi esposa cuando éramos bastante más jóvenes, cuando podíamos viajar, no teníamos niños. Ahora tenemos 3. Hay un collage que demuestra también un tema como de gobierno. Si se fijan, cuando están solos, se les puede tomar una foto, pero cuando están los 3 juntos, es algo que no se puede gobernar. Así que no se puede. Y bueno, y como contó Alex, yo llevo trabajando bastante tiempo en gobierno del dato, como del 2015. Llevo trabajando en estos. Participaba en proyectos de gobierno del dato en BCI, donde partió el Data Governance ahí, los primeros fundamentos. Después me fui a Banco de Chile. En los últimos 2 años estaba en el grupo Falabella, partí en Falabella Financiero, que es la división de todas las empresas que ven ahí, Banco Falabella, Seguros Falabella, CMR Puntos, FPI, Banco Falabella. Y ahora llevo 1 año ya trabajando en el despliegue como centro de excelencia, nosotros le llamamos el Data y Analytics Studio de Falabella en el corporativo, que en realidad el corporativo Falabella trabaja con todas las empresas del grupo. He hecho unas publicaciones con el CDO Mentoring, he tenido la oportunidad de hacer 2 publicaciones, una de cómo empezar el gobierno del dato y otra de el desafío de hacer Data Quality. Y con el club de CDO de España tuve la oportunidad también de escribir un paper relacionado con el Data First Design, que es algo que a mí me gusta mucho, que es llevar el gobierno del dato al origen y no ser tan reactivo, sino hacer un gobierno del dato más proactivo, para que no nos genere tanto dolor de cabeza posterior. Que es llevar el gobierno del dato a la tecnología y no quedarnos en las tras-bambalinas que por lo general siempre aparecemos nosotros. Ahí les dejo mi LinkedIn, si quieren contactarme, preguntarme de estas publicaciones. Yo súper abierto a que hablen conmigo, a mí me encanta hablar de esto, así que si quieren que comentemos estos temas, hablemos de gobierno del dato, cómo lo he hecho, y yo poder saber también de sus experiencias, yo fascinado con eso. Ahí. ¿De qué les voy a hablar hoy? ¿De qué se trata esta charla de anarquía o gobierno del dato? Primero, no se puede hablar de gobierno del dato si no hablo de la importancia de los datos. Y voy a hablar de la importancia de los datos desde una perspectiva de yo en la posición de tratar de hacer gobierno del dato, de una perspectiva más práctica. Y para ahí poder pasar a contarles qué hacemos nosotros los de gobierno del dato, que es una pregunta que quizás los que hacemos esto nos preguntan a diario. ¿Y ustedes qué hacen? ¿A qué se dedican? Tú aprendes el computador y ¿qué? ¿Qué pasa? Un tercer punto voy a abordar para qué necesitamos gobierno del dato. Y para cerrar esta presentación, contarles cómo lo estamos haciendo hoy en Falabella, como experiencia. La tecnología cada día está tomando un rol relevante en la vida de las personas. Bueno, tuvimos las charlas de la mañana que hablaban mucho de esto. Bueno, en las imágenes ustedes ven que hemos pasado de cosas análogas a digitales. Estamos pasando si pongo el ejemplo de las telecomunicaciones, yo cuando llamaba a alguien, llamaba a un lugar predeterminado, a un lugar fijo, a una casa o a algún lugar cualquiera. Y llamaba, si me pongo de ejemplo, llamaba, hola, ¿está Cristian? Preguntaba si estaba Cristian. Y ahora no, ahora la realidad ha cambiado, ahora llamo a Cristian y le pregunto, hola Cristian, ¿dónde estás? Estamos pasando del ¿está o dónde estás?
Incluso me atrevería a decir que ha avanzado tanto la tecnología que quizás podemos saber dónde está Cristian sin siquiera preguntarle, sino que nos mande la ubicación. El tema relevante acá es que esto ha pasado no en mucho tiempo. Uno ve la foto en blanco y negro y dice esto pasó hace muchos años. Incluso podría yo mismo, yo que tengo 38 años, yo he evidenciado este cambio. Yo llamé con teléfono marcando así, después pasé al teléfono público, a los celulares grandes, jugué al Snake en el Nokia y ahora tengo un smartphone. Entonces yo mismo he podido evidenciar eso. O sea, el cambio ha sido bastante rápido y acelerado. Ahora, esta premisa, me gusta decirlo bastante porque también los llevo a muchos al terreno de que nosotros somos data driven todo el tiempo y no nos damos cuenta. Incluso una de las premisas que toma la inteligencia artificial para hacer lo que hace. Nosotros tomamos decisiones basadas en datos todo el tiempo. Y es algo que para el ámbito más cultural en las empresas es súper bueno llevar a data engineers, a data scientists, a roles ágiles, que esto lo hacen todo el tiempo y no se dan cuenta. En su casa, cuando todo lo monetizan y no se dan cuenta. Por poner un ejemplo, puse ejemplo Totus, que es de Falabella. Todo es dato. Todo es dato. Y para tomar la decisión de comprar algo, vamos a basarnos en todas estas cosas, o en algunas. Los precios son un dato, y los precios están en distintos formatos, unos más grandes, unos más chicos. Puede que esté muy caro y no lo compre porque es muy caro. La ubicación, si quiero comprar un arroz, tengo que ir al pasillo del arroz y el dato de la ubicación quizás no lo sé y lo voy a mirar arriba y ahí lo tengo. También es un dato. Los mensajes, quizás lo compré porque era una oportunidad única con la CMR. O la información nutricional, los ingredientes, el tipo de envase, las marcas. Todo es dato y todo esto lo puse en la juguera de mi cerebro para tomar la decisión de comprar eso. Aquí lo llevé al ejemplo de una decisión de compra, pero pónganlo en el caso que quieran. En el caso que quieran les va a resultar que tomaron una decisión basada en un dato. Si está enfrente a un disco pare, el pare es un dato. Y tomaron la decisión de parar. Y pónganle un dato adicional, si es que hay una patrulla de carabineros dando la vuelta. Más lo van a monetizar si el que tengo que parar. Tomaron la decisión de parar. O sea, somos data driven todo el tiempo. Toda esta revolución que estamos viviendo en lo personal, en la vida cotidiana y en las empresas, viene acompañada de desafíos que son sumamente relevantes considerar. Los clientes que tenemos son cada vez más exigentes, nos desafían constantemente, están más empoderados. Tenemos un desafío de acertar a la primera, que eso también es relevante. Ahora, por poner un ejemplo, las apps. Si una app sale mal y no me gusta, yo la borro. Y no la vuelvo quizás a usar nunca más. Lo mismo en los servicios, nos pasa en el área de servicios. Bueno, por ejemplo, en Falabella, si sacamos algo y eso no resulta, nunca más nadie entró ahí. Tenemos que cambiar el lenguaje. Ya no tenemos que hablar de formalidades, sino tenemos que cambiar el lenguaje cuando creamos productos. Que el producto sea útil, que sea sencillo, que sea divertido, que sea de uso frecuente. Nosotros en Falabella cambiamos el propósito de la empresa. Y el propósito de la empresa es que vamos a hacer productos para simplificar y disfrutar la vida. En todas sus líneas de negocio. Porque hay que cambiar el lenguaje. Tenemos otro tema relevante que nos impacta mucho en gobierno del dato, que son la incorporación de normas y regulaciones. Eso, para áreas de este ámbito, es el día a día. Tenemos que saber un poquito de leyes. La reducción de barreras de entrada para todas las industrias es un hecho. Ya no es tan difícil como contaban en la charla de innovación, crear algo y competir con un grande. Ya no es algo complejo. Hay una gran cantidad de sustitutos. Todos nos pueden competir. Y dominar el entorno, todo este entorno nos va a hacer que nos podamos diferenciar. Las empresas más valiosas hoy en día son las que manejan sus datos de manera eficiente. Esto también no ha pasado mucho tiempo, que estamos pasando desde
empresas que tenían un valor bursátil en el top 5, que eran más bien ligadas a la tecnología, o las primeras dos son del petróleo. Ahora estamos pasando a las de la data. De ahí que la frase no es tan cliché de que los datos son el petróleo, porque estamos pasando a esa transición. Pasamos de empresas que lideraban los valores bursátiles de petróleo a un Apple, a un Alphabet, que es Google, o Microsoft, que ahora lideran eso. Entonces, manejar los datos de manera eficiente es clave. Pero no hay que perderse en algo, que el cuento no es tener más datos. Porque tener más datos no nos hace más eficientes. Aquí un ejemplo, ya que hablamos de petróleo. Tenemos el país que lidera el ranking mundial de reservas de petróleo. Pero en el gráfico de la izquierda no aparece. No es más productivo. Lo mismo nos va a pasar con los datos. El querer tener y tener y tener y tener datos de todo, no necesariamente nos va a hacer más productivos, y esos datos quizás no nos aporten valor. Entendiendo que son importantes los datos, que la tecnología transmite datos, como decía Daniel en su charla, hasta los electrodomésticos están arrojando data. Y todo eso lo podemos usar. Yo acá les dejo el mensaje que si bien todo arroja data, pero hay que saber seleccionar bien la data y organizar la data, que un poco ahí ya voy a qué nos dedicamos nosotros. ¿Qué hacemos nosotros los de gobierno del dato? Hay un sinfín de descripciones, de definiciones, de libros de qué es el gobierno del dato. Les podía poner una de dama, cualquiera, pero en realidad todas redundan en estas mismas cosas. ¿Qué hacemos nosotros en el día a día? Una persona que está sentada en el rol de gobierno del dato en una empresa, todos los días le dedica su tiempo a organizar y administrar los datos de la empresa, a gestionar sus datos y sus metadatos, que los metadatos son los datos de los datos. Hoy en día, como escuché a Antonio, es importante la gestión de metadatos, porque en el ámbito personal, como anécdota, estamos viviendo el desgobierno de los metadatos. O sea, capturamos metadata para saber más de qué datos tenemos, pero también ya los tenemos duplicados, ya los tenemos en distintos lugares, con distintos dueños. Y por eso incluyo que, aparte de administrar datos, los metadatos también son parte de nuestro día a día. Otra tarea que hacemos es medimos la calidad de los datos. No somos los que reparan los datos, somos los que medimos la calidad de los datos. Transparentamos la salud de los datos a la organización. Pero nuestro equipo no tiene la capacidad de resolver los problemas de datos de todos los sistemas de una empresa. Nosotros somos los que tienen que velar porque esos sistemas tengan un cierto rango de salud, o al menos declararle a la empresa qué salud tienen. También, no en todos los gobiernos del dato, pero sí en la mayoría, son quienes facilitan el compartimiento o el acceso a la información. Son los encargados de orquestar eso. Por ejemplo, en Falabella nosotros tenemos un gran lío somos muchas empresas y nos queremos compartir datos entre las empresas. Entonces, por eso es algo relevante, es un proceso relevante que tenemos en el interior de nuestro equipo. Y otro punto importante y no menor a los demás es que somos los quienes aseguran la seguridad y la protección de los datos. Quizás me atrevería a decir que somos los primeros en impulsar iniciativas de protección de datos personales o de securitización de datos. ¿Por qué? Porque somos los primeros que nos damos cuenta que el data lake no es lago, es pantano. Los de gobierno del dato tienen 3 desafíos muy marcados y súper importantes que cualquiera debiera conocer, y yo por lo general a quienes quieren partir o me preguntan, le digo, estas 3 cosas tienes que considerarlas cuando partas. Primero, cuando empiezas a medir la calidad, empiezan tus problemas. ¿Por qué? Porque vas a empezar a contarle a la organización, mira, este dato está mal, estos datos de estas 2 áreas dicen algo distinto, el área A dice 10, el área B para el mismo dato dice 15, y ahí empieza el conflicto. ¿Cuál es tu fuente? ¿Por qué dices eso? ¿De dónde sacaste eso? Empiezan los distintos silos a sacar las garras. Entonces hay que asumir de que cuando
comencemos a medir la calidad, empieza el espectáculo. Pero para eso también hay que tener conciencia de los silos. Tenemos que tener mucho manejo de los silos. Porque las empresas, al tener esta separación y cómo están trabajando a través de silos, el gobierno del dato sí o sí tiene que tener un programa de comunicación y cooperación y de adopción para salir al mundo. Un programa de gobierno del dato sin un frente de comunicación y cooperación, lo más probable es que fracase. Y otro detalle que me gusta mucho decir y que le digo constantemente también en la interna, no hay que obsesionarse con el gobierno. Porque de repente la palabra gobierno como que suena muy arriba y suena tan arriba que suena que hay que gobernarlo todo. Pero un poco cuando les cuente la experiencia Falabella y cómo lo queremos abordar, no tenemos que estar en todas. Tenemos que estar en lo que aporte valor. La obsesión por el gobierno nos puede también llevar al fracaso. Porque es una utopía pretender gobernar todos los datos de la empresa. Todos los que entran o todos los que salen. Hoy en día no es posible. Pero sí tenemos que estar en la data que aporta valor. Por eso lo perfecto va a ser enemigo de lo bueno, sobre todo si estamos partiendo. ¿Por qué necesito tener un gobierno del dato? ¿Por qué las empresas por lo general dicen necesito a alguien que venga y me ordene la casa? Porque no encuentran los datos. Es recurrente que alguien vaya a un lugar y no tengo este reporte porque no encontré el dato. Porque los datos están malos y se están ya dando cuenta en el interior de la empresa. O porque no saben cuál es la calidad de los datos. Por eso también pueden necesitar gobierno del dato. También porque se empiezan a dar cuenta que compraron tanta tecnología que están guardando datos en múltiples lugares. Un poco también lo alineo con las charlas de la mañana, que el foco no es la tecnología. Porque al adquirir más y más tecnología se encuentran con esto. Nos vamos a encontrar con múltiples lugares con datos, se complejiza la gestión y además vamos a duplicar o triplicar la información. Otro punto relevante que por qué una empresa puede necesitar gobierno del dato porque no conoce cómo acceder a los datos. Pueden existir analistas de datos que no saben cómo consumir un dato. Y gobierno del dato podría cumplir un rol en orquestar el acceso a la información. A través de los catálogos o procesos de diccionarios para que las personas sepan qué tienen y qué pueden usar. Esta penúltima es más bien clásica, es cuando existen conflictos internos en la gestión y el uso de los datos. El conflicto en la gestión es cuando existen diferencias entre un mismo concepto y distintas áreas. Cuando un área dice que cliente es tal cosa y el otro dice que es otra cosa. Ahí gobierno del dato cumple un rol en consensuar una definición para la organización. Y uno muy importante, las empresas necesitan gobierno del dato porque no existen en muchas requerimientos de data en sus desarrollos tecnológicos. No hay un apartado de data cuando se crea una funcionalidad tecnológica, cuando se crea un habilitador. No existen en muchas empresas requerimientos de gobernanza. Los datos nacen sin descripción, los datos nacen sin un propietario, los datos nacen sin los metadatados que se corresponde, los datos nacen a la deriva. Y es ahí porque necesito gobierno del dato para poder llevar todo esto hacia el origen. Y no tener un stock de datos gigante que catalogar, que buscar quién es el dueño, que la descripción está mal escrita, que los nombres no se entienden porque no son asociados a la realidad del negocio. Todo eso se suple con llevar los requerimientos al origen. Aquí un ejemplo de que son buenas, estas dos imágenes son buenas intenciones orientadas al cliente, pero malas desde la perspectiva del dato. No se consideró el dato en el desarrollo.
Por tiempo de la charla, este fue un clásico, el de la boleta que le cambiaron el nombre, porque se enojó la ejecutiva y le cambió el nombre. Y la ejecutiva tenía la facultad de cambiarle el nombre. Y el cliente recibió como 4 meses la boleta con ese nombre. Pero me voy a la de la izquierda. Es un desarrollo, es un gestor de filas. No lo voy a nombrar, pero no tenemos muchas agencias de recepción de pago en Chile, así que... El desarrollo se trataba de hacer un gestor de filas que pudiera permitir ordenar la atención en las sucursales. Y qué mejor que llamar a las personas por su nombre. No sé. Que la persona pueda poner su nombre, que cuando llegue ahí, pase, señor Cristian, pase, don Cristian, a la caja 2. Y lo habilitaron en web, hicieron una aplicación mobile, pero nadie se percató que el dato nombre era un texto libre. Y nadie se percató de que una persona puede estar en un solo lugar a la vez. Que también era una regla de colocar al sistema y a la variable del dato. Porque si se fijan, la noticia dice: ofensa afectó a pantallas de 3 sucursales. Y pasó en 3 sucursales. Al mismo tiempo estuvo este señor Viejas. Y lo peor aún, que este caso fue muy mediático, porque lo hizo, la persona que se hizo el chistoso, lo hizo en el día que pagaban pensiones. Y la noticia fue: ofensa, bueno, la agencia de pagos afectó a... La agencia de pagos afectó a los jubilados. Y la noticia giró en torno a que la empresa ofendió a sus clientes. Tuvieron que salir gerentes a dar explicaciones, por eso ahí el buen tratamiento de los datos es clave para evitar dar explicaciones. Y estos son 2 ejemplos, pero hay muchos otros más que uno podía poner acá. Sobre todo ahora que están los chatbots y hay respuestas increíbles cuando uno pregunta algo ahí. Entonces es importante decir que aseguramos el gobierno y la calidad de los datos en el origen, o estamos preocupados de esto cuando desarrollamos algo. Una de las motivaciones de los equipos de gobierno del dato es ir a hacer el challenge a los equipos de desarrollo tecnológico y decirles: miren, yo quiero que el gobierno del dato ustedes lo hagan desde el que fecundan una idea. Y no que me vengan a decir a mí que los datos vienen malos después. Preguntas que se pueden hacer desde el origen. Este dato, ¿qué nivel de privacidad va a tener? Ese checkbox que está ahí abajo, ¿alguien lo va a ocupar después? ¿Alguien va a ocupar ese dato que están colocando en la pantalla? ¿Dónde lo van a guardar? ¿Dónde van a almacenar este dato? O ¿cómo se aseguran de que aquí son 2 pantallas distintas, de 2 productos distintos de Banco Falabella? ¿Se están asegurando de que cuando piden el celular allá y lo piden acá, van a averiguar si que el teléfono ya lo tenemos, o van a pisar el dato que ya tienen, o van a duplicar el teléfono, vamos a tener 2 veces el teléfono de la persona? ¿O quién y cuándo y cómo va a actualizar este dato en el futuro? Cosas que son de gobierno del dato. Todas estas preguntas, lo más probable es que quienes trabajan en gobierno del dato se las hacen con los datos que ya fueron. Pero llévenles estas preguntas a los que desarrollan. Porque si se lo preguntan en el desarrollo, lo más probable que van a tener estos impactos. Van a reducir el esfuerzo y el gasto por errores operativos, porque es mucho más caro tener a los de gobierno del dato arreglando cosas que lo hubiesen arreglado antes. Tiene un 20% de impacto comprobado en la productividad, debido a que la calidad del dato no se hace posterior, sino se hace en el origen. Puedo validar direcciones en el origen, teléfono en el origen. Si no quiero duplicar un dato, puedo pedir que el dato sea requerido o que no permita el ingreso más de una vez. En nuestra propia experiencia, por ejemplo, tenemos bases de datos donde hay seguros de vida tomado por niños o personas que nacieron más de una vez, y todo eso se podría solucionar con estas cosas que estoy comentando. Podemos mejorar la captura de ingresos, porque el mejorar el dato en la punta mejora el analytics posterior, porque muchas de estas cosas se dan cuenta los que analizan los datos. Ellos son los que le tocan la puerta a los de gobierno y dicen: oye, estos datos de verdad no me sirven. Y obviamente podemos ahorrar gastos en IT, porque cuando hablo de podemos almacenar los datos
y no repetir y repetir y triplicar y cuatriplicar el almacenamiento de datos, podríamos mejorarlo eso en la punta. Y que sin duda les pasa a muchos que cuando generan desarrollos, el dato aparece en un repositorio y después crean un upgrade de ese y después aparece el mismo dato en otro repositorio y ya lo tienen duplicado. Y aquí podemos demostrar a ciencia cierta que el gobierno del dato y la calidad del dato, haciendo el challenge a los equipos de tecnología, puede venir por defecto. Ahora me paso a contarles cómo lo hemos hecho en Falabella. En Falabella estamos viviendo un proceso de transformación bien profundo. Y estamos desarrollando equipos, distintos equipos que están llevando las disciplinas de data para toda la corporación. En mi caso estoy bajo el pilar de gobierno del dato. Tuvimos que desarrollar una visión y un propósito de gobierno de datos para todo el grupo Falabella. Y nos propusimos, si se fijan, no el ordenar los datos y que queden todos limpios, no, nos dimos esa vuelta, pero dijimos no. Propongámosle a la organización que nosotros los de gobierno del dato vamos a hacer, los que vamos a velar, y nuestra visión va a ser que cada persona en Falabella pueda encontrar y acceder a todos los productos de datos, sean lo que se le ocurra, de reportes, tablas, pero ese acceso y esa búsqueda va a ser en un lugar simple. Que todos entendamos, que podamos acceder a qué calidad tienen esos datos y obviamente de manera segura. Falabella es una empresa que es muy preocupada de la regulación. Somos multiindustria. Por un lado tenemos los bancos que por las regulaciones financieras, pero por el lado de los retail tenemos regulación de libre competencia. Y si me podrán entender, tenemos muchas empresas que podrían ser competidores. Así que por eso aparece esta frase final, segura, porque también nos preocupamos de eso. Y con esta visión bajamos el propósito. Obviamente redonda un poquito, porque simplificar las búsquedas es un propósito. Simplificar las búsquedas, el acceso, la comprensión de los datos, agilizar todos los procesos en torno a la data, que sea como buscar un dato. Nosotros tenemos procesos donde las personas se tienen que certificar en ámbitos legales. Todos los usuarios de datos se tienen que certificar. Y al principio era un proceso muy extenso y burocrático. Entonces, parte de eso de simplificar, automatizar, favorecer la comprensión de los datos, es otro propósito. Y obviamente el último fue el que nos llama y nos motiva a lo que les voy a mencionar también después. Un propósito de nuestra área de gobierno del dato en Falabella es maximizar el valor de los datos a través de mejorar el enriquecimiento y reducir los riesgos que tiene el manipular datos. Con la visión y con nuestro propósito, trabajamos en un marco de trabajo de gobierno del dato. Bueno, obviamente si se fijan también tuvimos que declarar una estrategia del año, declaramos estos ejes. Hay hartos frameworks de trabajo, está DAMA, como el principal, hay varios más, y hay muchas más disciplinas de datos, pero nosotros dijimos, vamos a meternos en lo que aporta valor y lo que alguien puede entender. Y declaramos 4 ejes. 4 ejes que tienen mucha relación con lo que les comenté a qué nos dedicamos los de gobierno del dato. Un eje de gestión de datos, otro eje de calidad de datos, otro eje de compartir y acceder a la data y otro eje de seguridad y protección de datos. Y bajo estos 4 ejes, nuestros tácticos. Entonces, cuando nos preguntan a qué se dedican los de gobierno, mira, nosotros hacemos el catálogo, el glosario de términos, definimos roles y responsabilidades, hacemos gobierno de las analíticas, preparamos las reglas de calidad y las implementamos, gestionamos los problemas que existen con los datos, enriquecemos datos porque también el grupo Falabella compra información y también internamente hay enriquecimiento entre las empresas del mismo grupo. Generamos procesos para acceder a los datos, políticas, normas para compartir datos entre compañías de Falabella. Nos preocupamos por los requerimientos legales sobre datos. Nos hemos tenido que especializar un poquito en eso. Y también velamos porque las políticas del equipo de seguridad de datos, aquí nosotros no hacemos las políticas de seguridad, hay otro equipo en Falabella que las hace, nosotros las implementamos dentro de nuestro proceso de gobierno.
Por poner un ejemplo, nosotros en gobierno del dato no definimos si un dato se encripta o no se encripta. Eso es de seguridad. Pero sí, si seguridad lo decide, nosotros lo colocamos en el proceso de acceso a datos, como un requerimiento. Y transversalmente dejamos nuestro eje de herramientas de gobierno. O sea, todo esto pasa en una herramienta, que es la que nuestra visión tiene, tener una. Pero como vimos al final los frameworks son una mezcla de varias. Pero es tener una solución de gobierno del dato para todo lo que ven acá a la izquierda y un eje importante, el de comunidad, el de talento y formación. Porque nos hemos planteado como un desafío también eso. No es fácil encontrar perfiles para el gobierno del dato. Entonces, es importante para nosotros tener comunidad, que las personas que ya están trabajando en estos temas en Falabella, seamos una comunidad, independiente de la empresa en que estén sentados. Si están en Totus, si están en Sodimac o si están en Banco Falabella, da lo mismo. Somos una comunidad de gobierno del dato Falabella. Y obviamente preocuparnos por su talento, preparando planes de formación, planes de carrera interna. En eso nos hemos dedicado bastante. Y obviamente todo este marco de trabajo tiene alcance, cada cosa tendrá su alcance. El catálogo no es de todos los datos de Falabella, el alcance será los datos que aporten valor. Después tenemos iniciativas bajo esto y obviamente tareas. Entonces así nos planteamos el día a día en gobierno del dato. Bueno, esto es alto nivel, no se lo voy a explicar, pero como para ilustrar de que también este tema de los roles, del data steward, que el data owner, que el data no sé qué, también nos sentamos y dijimos cómo se organizan estas personas. Y vimos los puntos de entrada de cada rol para poder nosotros identificarlos, porque la organización es extremadamente grande. Entonces nosotros dijimos, los data stewards van a estar en la parte de los diseños de productos, son los que van a después registrar cosas en el Business Glossary. Vimos sus puntos de entrada para también ofrecerles también ayuda y formación en cada rol que desempeñan. Porque nadie nace sabiendo ser un data owner. Hay que enseñarle a ser un data owner. Y otra cosa importante es que nos planteamos un desafío de hacer un modelo de democratización de datos. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos que tenemos es que no todo pase en gobierno del dato, en el equipo, en la oficina de gobierno, como se conoce también. Que no todo pase ahí. Descentralizar tareas. No nos podemos quedar con todo el trabajo operativo que tiene el gobierno del dato, que es mucho. Una de las cosas que estamos postulando, y aquí por eso el título también de la charla, ¿por qué anarquía o gobierno del dato? Que al final, ¿se puede trabajar sin gobierno del dato? Nosotros decimos que en algunos ámbitos sí. Se puede. Que lo importante es que cada usuario que entre a estos roles nazca con los datos que necesita para hacer su trabajo. Y eso tenerlo claro. Y que la información esté disponible en todos los canales tecnológicos que tiene la empresa, pero va a ser dependiendo del uso y la propiedad que tenga esa información. Entonces lo que estamos haciendo es clasificar la información en función al uso. Entonces van a haber usos como del ámbito que le llamamos privado, que va a ser un equipo de tecnología que está armando algo y quiere ver sus propios datos y el dato no sale de ahí, que haga los datos de manera anárquica, que trabaje ahí. Pero el gobierno del dato sabe que está haciendo eso. No es que nos desentendamos, sino que nos vamos de manera exhaustiva ahí. Si ese equipo que está trabajando con sus propios datos y ese equipo de 8 personas se da vuelta con su propio dato, pero quiere ya compartir el dato, ya ese dato lo tiene que transformar en uso público. Y ahí entramos. Y ahí entramos y si quieres el dato, compartirlo, ponle propiedad, dale el metadatado que corresponde. Y también no es que le vamos a pedir todos los metadatos, sino hay una matriz donde nosotros decimos que sí, que no y qué tan exhaustivo tiene que ser. Y va a haber un grupo de datos que le llamamos los que son de un uso más certificado. Necesitan que el gobierno del dato esté pero encima de eso. Que quizás son datos que son más estratégicos, son datos que reportan a un regulador, cosas de ese estilo. Le vamos a poner la etiqueta de certificado. ¿Para qué? Porque es ahí donde el gobierno del dato, todo lo que está escrito en el DAMA, se lo podríamos exigir. Pero a los otros no hay sentido. Ahora, el equipo que hacen prototipeo de data scientists o están innovando para inteligencia artificial,
no puedo ir a meter todo el gobierno del dato exhaustivo porque le estoy quitando capacidad de desarrollo. Pero sí tengo que identificar bien el uso que le están dando al dato. Más que qué datos tienen, si los tienen en el catálogo, si los tienen metadatados. Porque en la práctica hemos visto que esos equipos generan mucha información, mucho contenido, pero no todo tiene valor de lo que está ahí. Fueron prototipos. Y es ahí donde estamos creando este modelito que se basa y estructura en que desde un data user entra como en la juguera y tiene que entrar en nuestra herramienta de gobierno del dato, a ver si los datos están en el catálogo, si no están en el catálogo porque lo está usando de manera privada, pero ya si los quiere usar, tiene que entrar en el catálogo para poder compartirlo, y ahí estamos haciendo toda esa dinámica. Hoy en formato muy prototipo, muy chico en Falabella, esto es algo que queremos escalar en el 2023. ¿Por qué? Porque como cualquiera que hace gobierno del dato, yo creo que podría compartir conmigo, no podemos llegar a todos los lugares de la empresa. Entonces esto es una alternativa que estamos viendo para ir delegando responsabilidades de gobernanza en la organización y no que todo quede en la oficina de gobierno del dato. Logros que hemos tenido en el último tiempo como equipo, en nuestro equipo de gobierno del dato. Bueno, tenemos un catálogo de datos disponible. Lo tenemos en una herramienta, que es una herramienta más bien de nicho. No voy a hacer publicidad, así que... Pero una herramienta de nicho, no es World Class, sino una herramienta de nicho que estamos trabajando por el momento con ella, que nos permite catalogar y también nos permite lo segundo, implementar reglas de calidad a los mismos activos que están ahí adentro. Hemos desplegado los roles y responsabilidades para el gobierno del dato en unidades de negocios. No los tenemos todos, las unidades de negocio tienen distintos niveles de madurez, pero es algo que desplegamos ya. Tenemos un proceso para otorgar y acceso sin compartir datos entre compañías, que eso también es algo que nos costó hacer por la complejidad de la empresa, porque si fuera una empresa y sus datos, bien, pero acá es varias empresas entre sí queriendo compartirse datos y tuvimos que actuar casi como un árbitro, ahí revisando casi por solicitud al principio, pero ya logramos tener un proceso que nos permite delegar en otras personas responsabilidad. Creamos un proceso de certificación de gobierno de datos para productos de datos. Esto que les comentaba de llevar a la tecnología los procesos, hoy en día en una escala no tan industrial, pero sí en gran parte de los proyectos del grupo hay certificaciones de gobierno del dato en los distintos portfolios, plataformas o células de trabajo, donde hay personas de gobierno del dato validando que se estén haciendo los mínimos para nosotros. Y otro logro que hicimos fue para todo el grupo Falabella generar una certificación de usuario en materia legal. Hemos concientizado a la empresa de que los datos son importantes y que hay riesgos de usarlos mal. Sobre todo los temas que nos competen de libre competencia o normativa bancaria. Y además, otra arista que tiene el grupo es que está en distintos países. La regulación de Perú en protección de datos es sumamente conservadora. Entonces tuvimos que también hacernos cargo de eso. La legislación en Brasil también es bien fuerte. En Colombia no es tan fuerte, pero las personas son muy empoderadas en Colombia. Van al regulador a reclamar por los datos personales. Y en Chile estamos a portas. Yo vengo escuchando el 2015, sí, la ley de protección de datos, pero ya está en los últimos trámites, entiendo, del Senado. Así que debería salir, pero nosotros ya nos estamos preparando para ese momento por iniciativa propia. Y porque vemos la experiencia que hemos vivido en Perú y en Colombia. Hace poco nos cayó una multa en México, en negocios del grupo Falabella en México, también en Perú. Y son detalles que por eso nos preocupamos nosotros mucho de esto y mi consejo es que no los dejen de lado y no los dejen para el final. ¿En qué próximos pasos estamos? Estamos por automatizar los procesos de calidad. Y la carga del catálogo hoy en día no son muy automatizados, son pseudo automatizados. También queremos implementar un proceso para gestionar los problemas de productos de datos. Tenemos el táctico de gestión de eventos de datos, gestión de problemas con datos. Sin embargo, no tenemos un proceso que, así como el de accesos, organice toda la organización en un todo. Hoy en día cada organización, cada empresa del grupo resuelve los problemas a su modo. Pero hay que llevar algo más transversal. Porque hoy como estamos compartiendo data,
el problema del negocio 1 le impacta al otro negocio también. Necesitamos, como próximo paso, tenemos también implementar el acceso de datos por defecto. Para nosotros es un imperativo de que las personas que lleguen a la organización no tengan que pedir un dato. No tengan que llegar, ¿y dónde está el dato de tal cosa? Y no, pregúntale al compañero, él debe saber. Que eso no pase. Que por defecto, si es un data analyst de cierta área, tenga el set de datos que le corresponde para hacer su trabajo. Y que ya al mínimo lo tenga que solicitar, ya que sea por regulación o que sea estos usos certificados que les mencioné. Y el desafío mayor del próximo año es que queremos escalar hacia el gobierno del dato por diseño. Que no es fácil, que es llevar todo esto al origen. Porque si bien lo hemos hecho, pero en grupos muy pequeñitos, en pruebas de concepto, pero queremos escalarlo a que toda la organización se concientice en que si de verdad valida la calidad en el front, en el formulario, nos ahorra mucho trabajo de lo que estamos después. Y es un tema de calidad de datos. Hoy en día uno de los proyectos, todos los proyectos lo estamos orientando a eso. Tenemos un proyecto de Data Quality que estamos definiendo las instancias de calidad. Una instancia es la fuente de origen y ahí le estamos diciendo a los equipos, mira, en el origen, en esta instancia, no es poner una regla de calidad en la tabla. No es validar si este dato está bueno o malo en la tabla que ya cargaste después. La regla de calidad es no dejes que este dato entre, porque viene mal. Te pusieron cualquier cosa, te pusieron vieja, no sirve. Y eso es lo que estamos postulando llevar hacia el origen de los proyectos. Así que eso es lo que tenía preparado para hoy, contarles nuestra experiencia y detalles más de Falabella. Te voy a hacer entrega de este recuerdo y también si quieren preguntar algo, por favor, adelante. Para la cámara que estamos saliendo en toda Latinoamérica. Oye, si alguien quiere preguntar algo, por favor, ¿es ahora o nunca? No, pero estaba ahí en LinkedIn, así que puede ser después también. Allá hay una pregunta, si no hay nadie que pueda llevar el micrófono ahora en estos momentos. Pero tenemos que contestar también, pues entonces necesitamos el otro. Toma. Sale más fácil. Hola. Oye, una consulta. Y la verdad que estuve escuchando atentamente toda la experiencia que ustedes han tenido respecto del gobierno que para mí y para lo que yo he visto de Falabella es un tremendo desafío. Ya yo he tenido algunas experiencias que no han sido muy gratas con Falabella y por el tema de los datos, por el mismo hecho de los datos. Y así que igual es un tremendo desafío. Ahí quisiera saber cómo han estado ustedes trabajando con todo el tema de la parte más legal, cómo lo hacen o cómo piensan hacerlo con la solicitud de los consentimientos de datos. ¿Qué van a hacer ahí? ¿Qué tienen pensado hacer ahí en el futuro? ¿Está encendido? Sí. Bueno, buena pregunta. Nosotros estamos trabajando actualmente en un programa de protección de datos personales que como gobierno del dato somos un actor, pero no somos los que lideran el proyecto. Lo lidera el área más legal de Falabella, donde ellos tienen un programa y nosotros somos actores dentro de este programa. Donde ahí nosotros estamos recibiendo o lineamientos o cosas que tienen relación con la protección de datos. Por ejemplo, hay un metadatado de protección de datos que lo está definiendo ese proyecto y nosotros lo vamos a implementar en el catálogo, por ejemplo. Y desde el punto de vista de consentimientos, hay otro proyecto que busca, que no es un proyecto muy sencillo, que en realidad es consolidar todos los consentimientos del grupo. Pero es algo que está en marcha. Yo he visto pocas empresas que están con esto trabajando hoy. En Falabella sí estamos trabajando en eso, pero no es fácil. Quizás hay empresas que la tienen como que un cliente, una sola empresa, pero nosotros podemos tener distintas identidades, por ejemplo.
tú le puedes dar un consentimiento a Totus y no a Sodimac. Y eso tenemos que hacerlo convivir en un ecosistema único. Pero sí hay un proyecto que está diseñado, que estamos trabajando en eso, y hay otro proyecto para asegurar derechos ARCO, que es relacionado con lo mismo, que ese sí lo estamos tomando más nosotros, junto con la Data Factory de Falabella, que es quien va a implementar, lo más probable, un habilitador para orquestar identidades. Y que este otro sistema de consentimientos vaya alimentando este otro. Pero es todo en fase de diseño y esperamos el próximo año que escale un poco más para poder echarlo a andar. Hay proyectos que sí están dando, que el de captura de consentimiento, eso sí están dando. Lo que no están dando es el asegurar derechos ARCO, está en diseño y hay que integrarlo con el otro. Porque no, para nosotros en realidad no es algo sencillo, pero sí algo importante. Gracias. ¿Había otra pregunta ya? Bueno, en la fase de networking al final podemos conversar y ahí las preguntas que tengan.